Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium. We stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people. We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing to justice those who are responsible. And this is yet another reminder that the world must unite. Je parle de l'unité au plan européen. Je pourrais également parler de l'unité au plan mondial pour les pays qui veulent agir contre le terrorisme. Mais l'unité la plus indispensable, elle est au plan national. La lucha contra el terrorismo, que es muy difícil, créanme ustedes que es muy difícil, nos exige a todos perseverancia, nos exige dedicación, nos exige colaboración dentro de España y fuera de España y nos exige inteligencia. Nuestro país, tengan la total y absoluta certeza, no regateará ningún esfuerzo en esa labor. Así que hoy somos Bruselas, hay que recordar que la democracia siempre prevalecerá sobre el terror y también que frente al terrorismo hoy tenemos que gritar más fuerte que nunca, libertad. Estuvimos cuando el atentado de París y, como no, pues estamos también hoy aquí, simplemente para solidarizarnos, para estar con los que en este momento están llorando y nada más. En este momento toca la unidad de todas las fuerzas políticas y el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todos los equipos de emergencia que están trabajando en Bélgica. Hoy todas las voces de la solidaridad deben ser la misma voz. No podemos, lamentablemente, en el mundo que vivimos, mirar hacia otro lado ante el terrorismo, y por eso siempre Ciudadanos ha sido un partido comprometido con la lucha antiterrorista, con las víctimas del terrorismo, y hoy más que nunca queremos estar con ellos. Expertos nos han propuesto, y así lo hemos decidido, mantener el nivel de alerta 4, que representa un nivel elevado, un riesgo elevado de comisión de atentado terrorista. Mantener ese mismo nivel, a propuesta unánime de los expertos de la lucha antiterrorista integrados en la mesa de valoración. Si bien con la aplicación de una serie de medidas reforzadas. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, un día más, en una jornada, en fin, sobre la que sobran los calificativos. Y hoy vamos a tener oportunidad de reflexionar sobre esto, sobre la forma en la que los propios medios de comunicación abordan, tratan el asunto del terrorismo, la forma en la que la propia Unión Europea lo aborda, y vamos a tener la oportunidad de hablarlo durante el programa. Pero antes dejadme que saludemos hoy en especial a todos los amigos de este programa que lo escuchan desde el exterior, que sienten
que supone una suerte de vínculo con sus raíces, con su país, y que en estos días en los que tanta información se anhela, pues encuentran en este espacio un lugar de encuentro. Un saludo especial hoy además a Kiko. Veo que se incorpora, que hacía bastante tiempo que no pasabas por aquí, por la parroquia, Kiko. Veo que hacía bastante tiempo que no venías a la emisión en directo, sí. Pero hoy me vais a permitir que el primer saludo del día lo dediquemos a quien que se incorpora por primera vez a una de nuestras emisiones en directo. Y aquí, como gran familia, como buena familia, le acogemos con los brazos abiertos. Pasa, siéntete cómodo, estás en tu casa. Estos son los miembros de nuestra familia. Algunos están en el exterior, algunos se encuentran como expatriados, como emigrantes en otras ciudades del mundo. Así que un abrazo muy especial a todos ellos, un abrazo muy especial a quien, espero que te sientas como en tu casa, y un abrazo muy especial a todas aquellas personas, a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que se incorporan en directo al programa, que suponen una suerte de focus group, de CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Hoy Práxedes, Cristian Iglesias, Sergio Vinuesa, Patricia Calvo, Julia Oñate, Luis Fernando, la tía Faustina, Kiko, Javi Carnicer, Saveri Brezinski, Titín, Cheflo, Ubelan, tantos Sánchez Cajal, tantos y tantos amigos que, como digo, Escuris, se incorporan a la emisión de este programa. Hoy además se puede seguir a través de Twitter con un hashtag #LaCafeteraEuroceguera, #LaCafeteraEuroceguera, porque en días como hoy tenemos más preguntas que respuestas, pero en estas preguntas una de las cosas que nos llama la atención es la ceguera que existe en Europa sobre el terrorismo, las raíces del terrorismo, sobre la respuesta que se debe dar al terrorismo. Así que vamos a reflexionar sobre todo esto. La cafetera euroceguera, sin olvidar que hay unas víctimas muy visibles, que son los familiares, los amigos de fallecidos, heridos en estos trágicos atentados, que de nuevo vuelven a poner frente al espejo de la Unión Europea nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestros temores. Y desde luego lo único que se puede esperar en un día como hoy es que las instituciones, las administraciones ayuden a todas estas familias. Hoy viven un auténtico terremoto y ya lo dijimos ayer, con epicentros en lugares de trabajo, en colegios, en familias, repartidos por todo el mundo tras este atentado en Bruselas. Así que evidentemente nuestros corazones están con ellos, pero también hay que recordar que hay un buen número de víctimas invisibles. La primera gran víctima, la política. La segunda gran víctima, los refugiados y las políticas para con los refugiados aquí en Europa. Y de eso también tenemos que reflexionar. Hoy vamos a hacerlo además en compañía de Alicia Gabán, del 15M de Bruselas. Queremos saber cómo están nuestros expatriados, cómo se encuentran aquellos españoles que residen allí en Bruselas, cómo se ha levantado nuestra comunidad expatriada. Y hablaremos también con Javier Solana, sabéis que ha sido ministro de Cultura, portavoz del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia, de Asuntos Exteriores, secretario general de la OTAN, alto representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, comandante en jefe de la EUFOR. Así que algo sabe sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio y sobre las raíces de este enorme conflicto que estamos viviendo y que ayer vimos claramente la forma en la que nos salpica. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Así que un saludo muy especial para Paloma Irazazábal, Virginia Rodríguez, Kake Rodríguez, Guillem Salazar, Dime Radio, Hardy Useful, Alicia en Marea, Juanvi, Santi, PSV, Hardy Useful, Menudo Tiarro. Ahora te voy a poner una canción que te va a gustar, Menudo Tiarro, que hoy nos despedimos por Semana Santa. Así que hoy a lo mejor te entra un poquito. Luego ya verás cómo esta semana sin escuchar a los Tennessee algo de morriña te da. Así que luego lo escucharemos un poquito, si te parece. Fernanda, Virginia, Charo Chamizo, Gracia Moreno, Kerry Chan, Alicia en Marea, Enrique Quesada, Convergente Pensador, Diego Arranz. Tantos amigos. La verdad es que Ubelan, escuchar los nombres me produce una cierta... porque vemos que estamos en familia, que estamos rodeados de amigos. Ayer se produjo un fenómeno maravilloso aquí en el programa, maravilloso. Había mucha gente que tenía necesidad, no tanto de descender al detalle de lo que estaba ocurriendo,
que sabéis que cuando tienen lugar acontecimientos de esta naturaleza tan trágicos, pero se suceden noticias muy confusas, un goteo permanente de informaciones y desmentidos, y nosotros, en lugar de querer contribuir a eso, decimos agarrarnos a la información que se conocía y generar un espacio para el diálogo, para la conversación, para el encuentro. Y fue un encuentro formidable, formidable. Así lo reconocisteis todos, con mensajes enormemente generosos a lo largo de toda la tarde, que os agradecemos de corazón, porque nos hace sentir muy cálidos, como nos sentimos muy cálidos rodeados de tantos amigos. Y además se produjo un fenómeno bien interesante, porque muchos dejasteis mensajes en el teléfono, en el número de teléfono, en el 627-002-002, mensajes verdaderamente profundos, con unos análisis de una gran precisión sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y muchas veces te das cuenta de, en fin, de algo que ha generado este programa, ¿no? Que en torno al mismo ha crecido un buen número de personas con opiniones muy acreditadas, muy interesantes sobre cómo debemos afrontar estos profundos cambios que estamos viviendo. Bueno, y saludamos a la estrella del programa, María Navarro, María.es. Buenos días. Muy buenos días. ¿Te vas de vacaciones, María? Sí. ¿Nos dejas solo? ¿Qué voy a hacer yo una semana entera sin ti, María? Bueno, así el lunes lo cogemos con muchas más ganas. Bueno, vamos a descansar porque hoy es el último programa antes de la Semana Santa. Volveremos el lunes, después de las fiestas, pero hoy sí tenemos que despedir la emisión del programa porque hay necesariamente que descansar algo. Esto supone un madrugón y además María tiene que dedicarle tiempo a Miguel y, en fin, un saludo, por cierto, para Miguel. ¿Hablaste con tu hermana? Estará dormido, pero bueno. Bueno, a ver si lo escuchas después en diferido. ¿Hablaste con tu hermana, no? ¿Hablaste con Yasmina? Sí, le dije, digo, qué mala persona eres, que no me avisas ni nada. Y además es que tú tampoco me habías dicho nada antes de poner el audio. Pero ¿cómo te iba a decir algo? Es que ayer Yasmina, su hermana, dejó un mensaje por sorpresa para su hermanita María. Como se echa mucho de menos, lo sabemos, y se añoran y se recuerdan, pues entonces su hermana Yasmina dejó discretamente un mensaje y ayer lo lanzamos en directo y casi se le saltaban las lagrimitas, Yasmina, no voy a decir. Sí. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias, María, que ha introducido la sensatez en este programa y el sentido común. Bueno. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar. Os digo, vamos a hablar enseguida con Javier Solana, una opinión muy acreditada sobre los conflictos que están ocurriendo en Oriente Medio. Conectamos con él ahora en unos segundos. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. La gran nación no es ya una gran nación. Y no es ya una gran nación no por la culpa de otros, sino por su propia culpa. Es que ella no cree en ella misma. El verdadero problema en Francia es es que cuando un país no está capaz de transmitir sus valores, es que hay una crisis profunda en la propia identidad. Javier. Sí. Radiocable.com. Javier Solana, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Estamos ante una guerra de civilizaciones? Porque algunos estaban apuntando esta tesis de nuevo ayer. Hombre, yo no quiero hablar de guerras de civilizaciones. Yo creo que la palabra guerra tiene un sentido que no lo debemos estar usando para todo. Guerra contra el hambre, guerra contra el cambio climático, guerra contra todo. Yo creo que tendríamos que ser un poco más cuidadosos en los términos que usamos, porque a veces usamos los términos que luego nos conducen a hacer cosas de las que nos podemos arrepentir. Y ya hemos visto momentos en que nos hemos arrepentido de usar terminologías que no se adecuan a la realidad. En este momento lo que tenemos es una situación grave, que no es europea solo, es global, pero que tiene una focalización grande en Europa, porque Europa tiene dentro de sí mismo una parte del problema, de un problema que lo generamos históricamente fuera de nosotros mismos. Y yo creo que lo más importante ahora a tener en cuenta es que la seguridad dentro de un país y la seguridad fuera del país son dos cosas que están relacionadas.
Los que van a luchar a Siria, algunos de ellos vienen de Europa y vuelven a Europa como luchadores ya con encargos de no llevar solamente la guerra a Siria, sino traerla aquí también. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con cómo hacemos, primero la nomenclatura, cómo llamamos a las cosas, y luego cómo hacemos las cosas. Y yo creo que ahora lo más importante que deberíamos hacer es tener capacidad de inteligencia en el sentido de saber lo que pasa por todos nuestros países y por todos y conocer mejor lo que está pasando en otros países de nuestra vecindad, y que esa inteligencia sea compartida y sea compartida por todos. Es absurdo que lo que está pasando en Francia no lo conozcan las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia de Bélgica y recíprocamente. Y eso ha pasado y lo sabemos bien. Por lo tanto, eso sí que hay que afinarlo hasta el máximo punto para que no nos vuelva a repasar situaciones de falta de información. Una de las declaraciones más repetidas en estos días es que la seguridad absoluta no existe. ¿Esto significa que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con ello? ¿No tiene solución? Bueno, tiene solución. No habrá soluciones milagrosas a corto plazo, pero sí hay prevención, y la prevención sí se puede poner a niveles mucho más altos de los que lo tenemos hoy. Y prevención que no requiera ninguna disminución de nuestra libertad personal. Hombre, algunas cuestiones sí tenemos que hacerlas. A lo mejor hay que presentar más veces el pasaporte cuando se sale de la frontera, pero nada sustancial de nuestra libertad debe cambiar. Lo que sí tenemos es que afinar mucho más las medidas preventivas. Y como hay muchas cosas que se conocen y que lo que no se unen son los puntos que cada uno conoce, y no se hacen las líneas que unen cada uno de los puntos, y eso es lo que nos lleva a veces a fracasos de prevención. Pero a la prevención hay que darle toda nuestra energía. Dando por hecho que los responsables de los atentados son los que son, y esto parece que no haya que remarcarlo, pero hay una suerte de responsabilidad compartida. La propia Hillary Clinton reconoció la responsabilidad de Estados Unidos en la creación de ISIS cuando aludió a que llegaron tarde, de forma mal planificada, a enfrentar el problema en Siria. ¿Tenemos algo de responsabilidad también en lo que está ocurriendo? Sin duda que tenemos responsabilidades, pero son responsabilidades de cuyas consecuencias no éramos conscientes. Pero haber mantenido una guerra en Siria durante 5 años, vamos a ver, nos cogió por sorpresa las primaveras árabes. El problema de Siria nace meses después de que empezara la primavera, el primer flor de la primavera árabe que nació en Túnez. Pocos meses después teníamos una situación ya en Siria muy grave, que todavía no hemos sido capaces de resolverla en 5 años. Claro, 5 años es mucho tiempo para que haya conexiones de todo tipo, para que se formado el ISIS, que en el fondo en principio no tenía que ver con la guerra de Siria, pero sí tenía que ver con la guerra de Irak, ¿no? Por tanto, sí se han hecho cosas mal hechas, de las que hay que sacar consecuencias, porque han sido equivocaciones, algunas muy graves, y de esos polvos de aquellos lodos nacen estos polvos, ¿no? Y luego nos encontramos con profundas contradicciones. Escuchamos unas declaraciones de David Petraeus, el que fue el máximo responsable de la CIA. Dijo el año pasado que quizá para luchar contra el ISIS habría que contar con Al-Qaeda. ¿Los enemigos de hoy se convierten en aliados mañana? Pues yo creo que no. Yo no sé si ha dicho esa frase concreta. Yo creo que no. Mira, yo lo que sí estoy seguro es que este es un problema, esencialmente un problema entre los árabes. Y dentro de los árabes, un problema no solamente entre sunitas y chiitas, sino entre chiitas moderados y chiitas no moderados. Yo creo que mientras los chiitas no tengan la disposición de espíritu de pelearse claramente con aquellos chiitas que son los que son responsables de todas estas cosas, no tendremos solución. Y eso no lo puede solucionar el mundo occidental. Si el mundo occidental se dedicara a hacer la guerra, ahora ya la guerra con mayúscula, digamos,
contra los sunitas radicales, pues nunca se acabaría, porque siempre habría otros más radicales que saldrían. Sería una vuelta a lo que podríamos llamar las cruzadas, ¿no? Una victoria de las cruzadas que al final pues tuvo consecuencias muy malas, ¿no? Pues ahora sería una cosa parecida. Tienen que ser ellos los que resuelvan ese problema, con nuestra ayuda, pero tienen que liderarlo ellos. Y mientras no asuma la responsabilidad de hacerlo, no se resolverá. Fíjate una cosa clarísima, cuando ISIS empezó a surgir y hubo una coalición para luchar contra ISIS, quizá los más importantes en aquella coalición desde el punto de vista árabe era Arabia Saudita. Pues pocos días después, en vez de luchar contra ISIS, organizaron una guerra en el Yemen, que era una guerra más bien entre sunitas y chiitas, con lo cual es muy difícil que haya una determinación. No se ve la determinación entre los propios sunitas de tratar de limpiar sus propios pecados, sus propios problemas, y son problemas muy serios. No solamente el problema de Siria, es el problema en Egipto, donde los hermanos musulmanes están en la cárcel, es un problema prácticamente en todos los lugares donde hay una tensión fuerte, a veces que se vive, otras veces está soterrada porque están los líderes en la cárcel, pero hay un problema entre los propios sunitas muy grave, y ese es el que hay que resolver, y ese nadie está poniendo el empeño y la fuerza para resolverlo. Produce una cierta impotencia descubrir. Estados Unidos siempre se ha debatido entre los intereses y las cuestiones morales, ¿no? Siempre han dicho, Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, sino intereses que defender. Europa está entrando un poco en esta faceta también. Antes había un gran peso moral en las decisiones que tomaba Europa, pero ¿cómo encaja, por ejemplo, nuestra relación a la que aludías con Arabia Saudí, ¿no? Un país que es constantemente acusado de amparar movimientos terroristas, que desde luego tiene acusaciones muy significativas de violar los derechos humanos, y sin embargo es un aliado de Europa, de España, de Occidente. Bueno, Arabia Saudita ha sido un elemento fundamental, pero sabiendo lo que sabíamos, y no se ha querido mirar con los ojos bien abiertos. No hacía falta ni tan siquiera el microscopio, se veía casi a ojo desnudo que ese es un país que tenía problemas muy serios. Vamos a ver, eso es un país que no nos olvidemos, es un país relativamente moderno, nace en el año 1932. Y nace de un grupo de beduinos que encuentran petróleo, se les ayuda por parte del mundo occidental, y ellos deciden hacerse wahabistas, que es la parte más radical del Islam. Y como tienen mucho dinero y tienen poca historia, pues decidieron tratar de que llegara esa idea del wahabismo a todos sitios. Y el wahabismo ha sido importantísimo y sigue siendo importantísimo en Pakistán, sigue siendo importantísimo en cualquier país sunita que puedas imaginarte. Y no han sido capaces de reconocer todavía que está en el corazón de muchas de las cosas que están pasando en este momento, la financiación de los dirigentes, no diré políticos, pero sí los dirigentes importantes de Arabia Saudita, que han exportado dinero a expuertas, digamos, para que se generaran más y más movimientos wahabistas, ya sea en la escuela, ya sea en la mezquita y ya sea en la vida social, ¿no? Pues Javier Solana, te agradezco muchísimo, como siempre, tu disposición y que atiendas esta llamada. Muchísimas gracias, Javier Solana. Lo siento no haberlo podido hacer más con una manera más clara porque estoy muy lejos, ¿no? Pero bueno. Radiocable.com. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero
del Océano Atlántico, y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de la gente. Las raíces de lo que ha ocurrido. A mí este es un asunto que me tiene absolutamente obsesionado. Ayer ya tuvimos la oportunidad de hablarlo aquí durante el programa con Federico Mayor Zaragoza, porque, claro, todos nos llevamos la cabeza con la tragedia, con los asesinatos de ayer en Bruselas, pero ¿cuánto hay de responsabilidad compartida? ¿Cuánto hay de ceguera sobre lo que está ocurriendo? De ahí que hayamos elegido este hashtag, ¿no? La cafetera euroceguera. Qué mala gestión, qué mala administración y qué mala reacción también ante los atentados, ¿no? Ante los atentados, las raíces, las causas y qué responsabilidad compartida. Lo decía el propio Federico Mayor Zaragoza aquí en el programa. ¿Cómo podemos estar observando lo que ocurre sin recordar nuestra responsabilidad en la guerra de Siria, en la mala gestión de la primavera árabe, en la guerra de Irak? En el momento en que se invade Irak sin ninguna justificación y hay miles y miles de muertos y de mutilados y de desplazados, se están favoreciendo acciones y confusiones de esta naturaleza. En el momento en que se aborda el tema de los conflictos de Siria, de lo de Libia, y antes el dar un seguimiento correcto a la primavera árabe, en el momento en que hemos, y es verdad, hemos renunciado a nuestros principios, hemos olvidado que en el caso de Europa hay una magnífica carta de derechos fundamentales. Todo eso, pues mira, Fernando, lleva ahora a esta situación. Lleva a esta situación y, como decía Pilar del Río, ahora corremos el riesgo de ser víctimas del miedo, de convertirnos en cómplices precisamente. Así que, decía, hay que estar con todas las alertas encendidas. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación Saramago. Tras la bandera de las religiones, lo que se esconden son muchísimos intereses. Y es verdad que los ciudadanos normales, los que tenemos familia viajando, los que tenemos amigos que ahora mismo ya no saben lo que hacer, no debemos caer en las trampas que unos y otros nos promueven. Estamos dejando pasar situaciones como la guerra, dejar que haya guerra en Siria, que haya guerra en Libia, dejamos pasar que son refugiados, no son refugiados, son exilados, son gente que la han sacado de sus casas a fuerza de bombardeo, no son ilegales, no son sin papeles, son víctimas, pero nos vamos acostumbrando a que esto es como el respirar. Y lo que quiero decir es que o nos empoderamos los ciudadanos, o nos empoderamos y no nos dejamos ser víctimas de los grandes titulares y de las políticas que otros están haciendo. Si empezamos a decir esto no puede ser, y que no seamos víctimas del miedo. Hoy es difícil además no ser víctima de los grandes titulares porque encontramos todas las portadas internacionales en medio mundo ocupadas por este asunto como tema central. No es para menos, no deja de ser la capital europea, es evidente que además hay una gran presencia mediática y supone un golpe en el corazón de Europa en un momento profundamente sensible para la construcción europea, profundamente sensible para la acogida de refugiados, así que tiene consecuencias muy importantes. En primer lugar, me gustaría hacer una declaración de principios porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de manifestarlo aquí ayer y María y yo lo debatimos esto con mucha frecuencia. La vocación de los medios de comunicación y de la radio es llevar a los oyentes a la información y la información a los oyentes. Y con frecuencia eso sí que supone trasladar a los oyentes a los lugares donde ocurren las cosas. Pero claro, nos preguntábamos, ¿debemos anhelar siempre eso? ¿Tiene sentido que nos traslademos al escenario de la tragedia? Por ejemplo, ayer en Bruselas, con sonidos, con imágenes, con esta sobreexposición a los sonidos y a las imágenes que nos están regalando las televisiones. ¿Es que acaso piensan que no somos capaces de suponer lo que supone la confusión, el miedo, el dolor? Y
Por eso aquí queríamos atender, no vais a escuchar los sonidos de la tragedia, sabéis que hay numerosos vídeos que circulan por YouTube, por Internet, con sonidos, con el sonido del drama, pero claro, debemos atender, debemos escuchar en los medios de comunicación una de las mayores críticas que se hace. No hacen falta adjetivos, no necesitamos el drama de la música, tampoco necesitamos el drama de los sonidos, no necesitamos vivir el drama para suponer qué es el drama, para saber qué es el drama. Y hay un asunto en todo lo que ocurrió ayer que es bastante evidente. Esta tragedia tiene muchas víctimas. Antes lo decíamos, ¿no? La víctima principal, los ciudadanos afectados, lo sabemos, los heridos, los fallecidos, los familiares, de los que solo podemos imaginar el proceso por el que están pasando. Pero también hay víctimas invisibles. Y las víctimas invisibles son todos aquellos que ya vivían el drama, huían del drama, y sobre quienes ya recaen las miradas de desconfianza, las sospechas. Hay otras víctimas también, ¿eh? Están las víctimas de la propaganda, que somos un poco todos, de la utilización que se va a hacer de todo esto para justificar políticas, guerras, invasiones, justificaciones, el miedo al diferente. Invasiones, por cierto, que nunca persiguen los derechos humanos, sino el expolio de los recursos, ¿no? Como decía Eduardo Galeano. Porque qué fácil sería si de verdad nos diéramos cuenta de que lo que se está persiguiendo no son los intereses, ¿no? Pero ahora vemos que se está empezando a cuestionar Europa. La libre circulación, Schengen, las fronteras. Y hay quien dice, es que están atacando a Europa. No es Europa lo que están atacando. Ni siquiera es exactamente Occidente. Aunque tiene mucho de atacar a Occidente y a sus políticas en Oriente Medio. Pero claro, eso, desaparezca o no Europa, demos pasos para blindar las fronteras, para protegernos de los refugiados, o los que piden refugio. Es que el terrorismo va a seguir estando allí, incluso si Europa desapareciese, ¿no? Y es una gran paradoja, ¿no? Una gran paradoja que los defensores del miedo, los aislacionistas, los xenófobos, no se dan cuenta que el mejor aliado para luchar contra el terrorismo es el mismo mundo árabe que los xenófobos denostan, ¿no? Porque además hay un dato que es demoledor, es que el 80% de los atentados de esta naturaleza se han producido en 5 países, todos árabes, y el 90% de las víctimas eran también todos árabes, y la gran mayoría musulmanes. Así que, claro, es muy significativo lo rápido que olvidamos, ¿no? Los terroristas de París eran franceses de segunda, de tercera generación. Algo tendremos que ver, en algo se habrá fallado en la integración, en las políticas de integración, ¿no? Luego nos encontramos aquí con ejercicios demagógicos, enarbolados, con la bandera de la Unión, y nos encontramos con esos firmantes del pacto antiyihadista intentando empujar hacia su discurso a la sociedad, y nos damos cuenta después, con el paso de los días, de que en realidad el pacto antiyihadista para lo único para lo que ha servido es para detener a titiriteros. Es para lo único para lo que ha servido, ¿no? Porque todo el mundo es perfectamente consciente de que la seguridad absoluta no existe. Ni siquiera su precio sería asumible si existiese, pero es que no existe, ¿no? La prueba está en que Bruselas estaba en máxima alerta, y se ha convertido en objetivo, ¿no? Con el ejército desplegado, con un sobrecontrol en los aeropuertos, en las estaciones de metros, y allí es donde se ha producido el atentado. Cuando alguien está dispuesto a terminar con su vida, ¿le vas a amenazar con pasarse la vida en la cárcel, acaso? ¿Crees que eso es eficaz? Cuando uno está dispuesto a terminar con su vida, ¿crees que van a servir los argumentos de la...? En fin, no existe esa seguridad, ¿no? Y luego nos encontramos con esas paradojas. Decía Javier Solana, él desconfiaba, pero Hillary Clinton lo reconoció en el año 2014, que ha sido la mala planificación de los Estados Unidos, la mala organización, la mala actuación de los Estados Unidos en la crisis siria, lo que ha provocado las consecuencias en la creación y en el crecimiento del Estado Islámico. Así que claro que tenemos una gran parte de responsabilidad, ¿no? Y luego está esa paradoja que se produce, ¿no? Cuidado, porque los que hoy son enemigos se vuelven aliados. Hemos apoyado y estamos apoyando teocracias como Arabia Saudí, denostando los derechos humanos y demostrando también que no son lo que realmente lo que nos preocupan, sino que nos preocupa la geoestrategia, ¿no? Y hay unas palabras de las que desconfiaba el propio Javier Solana, pero son unas palabras que están publicadas. ¿Con ISIS se acabará pactando? Porque Petraeus, el número 1 de la CIA, el número 1 de los servicios secretos norteamericanos, dijo que para terminar con ellos habrá que pactar, e incluso
luchar junto a Al-Qaeda, el gran enemigo de los Estados Unidos, ¿no? El gran enemigo de los Estados Unidos. Qué paradoja, pero no debe extrañarnos tampoco. Durante la guerra de Irak vimos cómo Estados Unidos buscaba como aliados estratégicos a los kurdos, hasta entonces enemigos por la vía turca. Así que no es nada extraño lo que ocurre en este mundo. Pero mientras tanto, a los soldaditos de a pie, a nosotros nos dicen, este es nuestro nuevo enemigo, y mañana este no, ahora es aliado. Y la gente desconcertada. Y aquellos que no tienen dos dedos de frente, aquellos que son incapaces de mirar más allá, convierten todo esto, que son incapaces de reflexionar, incapaces de mirar un poquito más lejos, convierten todo esto en sus batallas de vida, ¿no? Y nos encontramos con sucesos como los de anoche, con unos descerebrados lanzando cócteles Molotov o lanzando bengalas contra la mezquita de la M30 en Madrid, ¿no? Una mirada muy corta sobre lo que está ocurriendo, que es verdaderamente un problema muy complejo, sobre el que un día más tenemos más preguntas que respuestas, y que indiscutiblemente nos convierte a todos en víctimas, pero no solamente en víctimas del terrorismo, que eso lo damos por hecho, y creemos que hay que luchar contra eso con toda la eficacia y con todas las armas de la democracia, pero no solamente somos víctimas de eso. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás solo. Like we're falling apart. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. Bueno, vamos a hacer un rápido repaso, porque fijaos que de este programa, el programa con el que despedimos la Semana Santa, nuestro último programa antes de la Semana Santa, quedará consignado con estas imágenes de portada, pese a pese a lo que nos gustaría, ¿no? Pero es la actualidad, está en las portadas de los periódicos. Vemos las imágenes que se repiten, se suceden en estas primeras planas. En el periódico El País, ataque terrorista a Europa, dice el periódico El País, con una de esas imágenes dramáticas en el aeropuerto. Caos en Bruselas, tras 2 explosiones en el aeropuerto y una en el metro. El ISIS reivindica los 2 atentados que han dejado al menos 30 muertos. Europa refuerza las medidas de seguridad. Francia cierra su frontera con Bélgica. Y la policía busca a uno de los yihadistas que participó en la primera masacre. Y dice también, la matanza desbloquea la política en España. No lo sé si la desbloquea. Desde luego han mostrado públicamente la necesidad de unidad, lo dijo incluso Pablo Iglesias. En este momento toca la unidad de todas las fuerzas políticas y el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todos los equipos de emergencia que están trabajando en Bélgica. Hoy todas las voces de la solidaridad deben ser la misma voz. Unidad también que reivindicaba el Partido Popular. Por lo tanto, y en ese sentido es muy importante que sigamos manteniendo la firmeza, la serenidad y la unidad en la lucha contra el terrorismo. Que reivindicaba también Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que participó en ese minuto de silencio. Estuvimos cuando el atentado de París y, como no, pues estamos también hoy aquí, simplemente para solidarizarnos, para estar con los que en este momento están llorando y nada más. Y así que nos encontramos con que, según algunos medios de comunicación, esto ha desbloqueado la política en España, pero lo cierto es que ayer Podemos envió un WhatsApp a última hora de la noche. Decía, los secretarios generales de PSOE y Podemos mantendrán a lo largo del día de mañana una conversación telefónica tras la imposibilidad de cuadrar las agendas respectivas. Después de la conversación se emitirá una nota conjunta. Lejos de ver aquí un desbloqueo de las conversaciones, lo que vemos es que los atentados de Bélgica han hecho que no se produzca la reunión tan esperada entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. ¿Con qué consecuencias? Hay quien dice que como Pedro Sánchez le iba a reclamar que se abstuvieran, directamente Podemos ha decidido evitar esa reunión y que habrá nota conjunta.
lo cual a esta hora da por rotas las posibles negociaciones para formar gobierno en España. Veremos, a ver, porque todavía pueden ocurrir muchas cosas, como bien sabéis, y como nos tiene muy acostumbradas la actualidad en este país. Pero lo cierto es que ayer, a última hora de la noche, el mensaje que enviaba Podemos hablaba de que no habría reunión y que en su lugar se emitiría una nota para explicar en qué habrían consistido esa conversación telefónica. Llama la atención que haya incapacidad para poner de acuerdo las agendas, porque Pablo Echenique, unas horas antes, decía, estaba yo presente cuando lo dijo en el programa El Rojo Vivo, cuando le entrevistamos, y decía Pablo Echenique que la agenda de Pablo Iglesias estaba abierta y a disposición de Pedro Sánchez para reunirse. Finalmente no se va a producir esa reunión. Bueno, sea como sea, como os digo, este es el gran tema de portada, es el atentado, lo que ha llevado a la ABC a publicar una portada en negro, una portada de luto, dice 31 muertos, 187 heridos, dice el periódico ABC, en la capital de Europa. Ha sucedido lo que temíamos, el yihadismo venga, la captura de Abdeslam con baños de sangre en el aeropuerto y metro de Bruselas en plenos tránsitos de Semana Santa. Todavía es pronto para decir que esté relacionado una cosa con la otra, pero algunos ya se han aventurado a esto. Dice, el gobierno belga admite su vulnerabilidad mientras busca a 2 sospechosos, dice el periódico ABC en su portada, como digo, teñida de color negro. El periódico El Mundo en la portada, jaque al corazón de Europa, kamikazes del ISIS causan 34 muertos, 200 heridos en Bruselas. Los yihadistas reivindican 4 días después de la detención de uno de los ejecutores de la matanza de París, la autoría de los atentados de Bruselas. La que os espera será amargo, ponen en palabras del ISIS, y el peor ataque en la historia de Bélgica deja un país aterrorizado. En la fotografía de portada, la imagen que han distribuido los medios de comunicación belga, difundieron una imagen de los 3 presuntos autores, los 3 sospechosos del atentado del aeropuerto, donde murieron 14 personas. 2 de ellos llevaban un solo guante para ocultar los detonadores de los explosivos, y el título para la fotografía de portada dice 2 hombres bomba y un tercer terrorista fugado. También llevan una historia, un relato personal, dice Pablo, el turista español que escapó de los 2 atentados. Se suceden también los testimonios de gente que estaba presente. Hay, sabéis, 4 españoles heridos, heridos no de mucha importancia, pero que se encuentran en el hospital allí en Bruselas. La Razón dice, Europa en el túnel del pánico, Bruselas 22M. En la imagen de portada, una gran fotografía con los viajeros del metro caminando por las vías en medio de la oscuridad. Viajeros del metro de Bruselas salen tras la explosión que se produjo a escasos metros de los edificios de las instituciones europeas, en una imagen que hemos visto también difundida a través de diversos vídeos tomados por los propios internautas, y que sospecho los medios de comunicación nos reproducirán sin control una y otra vez. La Vanguardia, terror contra la Unión Europea, confusión y pánico. 2 mujeres heridas en el aeropuerto de Bruselas, dice la Vanguardia. Es la guerra, todo está destruido, solo hay escombros. 2 terroristas se hacen estallar y la policía sospecha que un tercero, a la derecha en la foto, logra huir. Bueno, pues bien, ayer muchas declaraciones políticas. Pedro Sánchez, con muchas reacciones ante el atentado. Pedro Sánchez dijo, hoy todos somos Bruselas. Así que hoy somos Bruselas. Hay que recordar que la democracia siempre prevalecerá sobre el terror, y también que frente al terrorismo hoy tenemos que gritar más fuerte que nunca, libertad. Gritar libertad, dice. Y también habló Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, dijo que la lucha contra el terrorismo es difícil, y luego hizo una afirmación que hemos tratado de recuperar en internet, en YouTube, pero me decía María, unas declaraciones muy significativas de Mariano Rajoy. La culpa no es de los musulmanes, la culpa no es de los árabes. A ver si alguno escucha a Mariano Rajoy, pero que en todo caso, en fin, unas declaraciones sorprendentes viniendo de Mariano Rajoy, ¿no? Sí, yo creo que, de hecho, lo puse, lo he intentado encontrar en la fuente en Europa Press y no he podido encontrarlo. Pero me pareció, de hecho, algunos me preguntasteis, qué raro, ¿no? ¿Cómo ha dicho esto? Digo, juro que lo ha dicho, y me sorprendió, pero para bien. Además, creo que es de una responsabilidad increíble, ¿no? Que un presidente de gobierno, aunque sea en funciones, tenga esa responsabilidad de decir, no vamos a entrar en el odio, ¿no? Porque vemos un poco las consecuencias de crear ese odio, ¿no? Y yo en esto, si me permites, quería hacer un inciso sobre lo que has comentado antes del pacto antiyihadista, porque
Han salido informaciones de cómo el Partido Popular y Ciudadanos criticaban a fuerzas como Podemos por no firmar este pacto. Pero yo quería remarcar una cosa, y es que esto, a ti te dicen el pacto antiyihadista y por el nombre parece defender la seguridad y libertad de los españoles, pero recabando información, según publicaba el diario.es en una noticia de noviembre de 2015, investigadores del International Press Institute mostraban su preocupación por este pacto y denunciaban que deja un peligroso margen para que así cualquiera pueda ser acusado de terrorista implica a dirigirse a sancionar o penar las nuevas formas de difusión y organización de las protestas como Internet o las redes sociales. Es decir, lo han denunciado también la Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información, lo han denunciado plataformas como No Somos Delito, ¿no? Esta reforma del Código Penal no implica solamente la libertad, sino que, no implica solamente la seguridad, sino también una posible limitación de libertades, que es por lo que algunos partidos no han firmado dicho acuerdo. Un acuerdo que ahora mismo se utiliza como un chantaje político que creo que en estos momentos no debería estar encima de la mesa, porque estamos en un momento muy delicado. Sí, porque hemos visto cómo aprovechaban de hecho, algunos... Javier Solana lo ha dicho, ¿no? Sí, y hemos visto cómo algunos aprovechaban para tratar de empujar de nuevo hacia el pacto antiyihadista a Podemos, que se había mostrado muy crítico con la profundidad de ese pacto, esa escenificación, esa suerte de escenificación. Pero lo cierto es que ¿qué podemos esperar en realidad teniendo un ministro del Interior como el que tenemos? Ayer anunció que no va a subir el nivel de alerta, que no subiremos el nivel de alerta a nivel 5, sabéis que se encuentra a nivel 4, pero que se van a reforzar las medidas de seguridad. Expertos nos han propuesto, y así lo hemos decidido, mantener el nivel de alerta 4, que representa un nivel elevado, un riesgo elevado de comisión de atentado terrorista. Mantener ese mismo nivel, a propuesta unánime de los expertos de la lucha antiterrorista integrados en la mesa de valoración. Si bien con la aplicación de una serie de medidas reforzadas, igual que hicimos tras los atentados del 13 de noviembre en París, como les decía, medidas adicionales enfocadas principalmente a la protección de la seguridad en los aeropuertos. Bueno, resulta sorprendente ver cómo algunos utilizan la política del miedo, la retórica del miedo para justificar los recortes en los derechos, en las libertades, las esencias de la libertad. Y ayer escuchamos también a Albert Rivera, en toda esta polémica que se ha producido sobre si empujar o no al pacto antiyihadista. Pero escuchamos a Albert Rivera, no hay que bajar la guardia, decía. No podemos, lamentablemente, en el mundo que vivimos, mirar hacia otro lado ante el terrorismo, y por eso siempre Ciudadanos ha sido un partido comprometido con la lucha antiterrorista, con las víctimas del terrorismo, y hoy más que nunca queremos estar con ellos. No, nadie quiere mirar hacia otro lado en la lucha contra el terrorismo. Lo que precisamente muchos anhelamos es que se deje de mirar a otro lado, que se miren las verdaderas raíces de lo que está ocurriendo y que se deje de utilizar esa retórica para justificar un tipo de política, ¿no? Ahora mismo acaba de lanzar un tuit a internet Pedro J. Ramírez. Y en el tuit dice: buenos días. Lo ocurrido en Bruselas debería dar pie a una negociación entre PP, Ciudadanos y PSOE para formar gobierno con un presidente de consenso. A lo que contesta Periodifales, dice: ¿en qué consiste mezclar la velocidad y el tocino? Pues eso, ¿qué es la retórica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo aprovechan algunos para conducir, para llevar hacia su discurso, cuando aquí lo que se está manifestando es un profundo y un evidente fracaso de las políticas? Porque no nos engañemos, todo ese pacto antiyihadista, todas esas medidas que prometían una nueva escalada, un nuevo paso en la seguridad, un nuevo avance en la seguridad, no sirven de mucho. Si lo cierto es que el atentado se ha producido exactamente igual en una ciudad tomada por el ejército y por la policía. ¿Es que alguien piensa que porque se hubieran pinchado 200 teléfonos más se habría podido evitar? ¿Cuáles son las consecuencias de esos recortes? Bueno, el que se pronunció también es Obama, que estaba de visita en Cuba y también habló del atentado en Bruselas, lo condenó y mostró su solidaridad con los ciudadanos europeos. Please indulge me, I want to comment on the terrorist attacks that have taken place in Brussels. The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium, and we stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people. We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing to justice those who are responsible. And this is yet another reminder that the world must unite.
Bueno, en fin, así que veis unos medios de comunicación con el foco muy colocado sobre toda esta retórica del terror, del terrorismo, del miedo, una gran victoria precisamente para aquellos que lo perseguían, que lo anhelan, y nos encontramos con un enorme ruido que nos va a acompañar durante los próximos días sin duda, mucho más en estas fechas, en plena Semana Santa, pero ya sabéis que hay un espacio para el ruido, un espacio donde los grandes medios de comunicación se desenvuelven muy bien, es lo que se conoce como la agenda setting, que es lo que quieren colocar en la agenda. Hoy lo que está colocado en la agenda es el miedo, pero hay una segunda agenda, que es la agenda de la cafetera, que conformáis vosotros mismos a través de las noticias que nos enviéis. Por eso decimos siempre, una cosa es la agenda setting y otra muy diferente la agenda de la resistencia. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida... que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, son numerosísimos los mensajes que nos llegan tanto por teléfono como por Twitter, por las redes sociales. Os agradecemos muchísimo el cariño, agradecemos muchísimo este espacio que se ha generado, esta gran familia que se ha generado en la cafetera. Ayer se vivió un momento que fue francamente interesante. Hubo emisoras de radio que llamaban aquí al programa o que dejaban sus mensajes o que nos pusieron mensajes después diciendo que habían conectado por FM con nuestro programa para redifundirlo. Se produjo una situación de una suerte de gran abrazo entre los oyentes maravilloso. Así que muchísimas gracias a todos. Y luego no me sorprende porque ya conocía las capacidades de los miembros de la Resistencia, de los oyentes de este programa, y no me sorprende la lucidez que tenéis para abordar los temas. De verdad, algunos de los mensajes que se escucharon aquí eran de una profundidad que ya lo quisiéramos, y desde luego ya lo quisieran muchos de los analistas con los que uno se encuentra, pero ya lo quisiéramos muchos para nosotros. Así que os agradecemos vuestra participación en ese número de teléfono en el 627-002-002, donde podéis dejar vuestros mensajes de audio. Buenos días, Fernando y María. Estupendo los programas de estos días y bueno, yo también quería lanzar una reflexión sobre estos temas. La primera va en relación al papel de la OTAN, ¿no? Nos olvidamos, a veces asociamos OTAN con Europa, no tienen nada que ver ni mucho menos. La OTAN es una organización militar que además es agresiva y se dedica a atacar a otros países y bueno, pues la solución militar que ha planteado para los últimos conflictos no ha servido absolutamente para nada, si acaso para destruir conflictos. Va siendo hora de que reflexionemos en el papel de la OTAN y si nuestro papel en el extranjero va a ser siempre atacar y nunca financiar, por ejemplo, otro tipo de políticas. Y otra cosa que creo que se entiende de forma equivocada es precisamente hablar de Europa, ¿no? Europa es una entelequia, ¿no? Europa, la Unión Europea siempre ha sido una unión económica y va siguiendo sus intereses. Entonces no le presupongamos tampoco demasiado afán por los derechos humanos porque luego la realidad está bien clara. Nada más, muchas gracias, buenos días. Y es verdad, Cheflo, lo que dices, pero también te diré que por lo menos teníamos algo de lo que presumir. Seguramente tenía que ver con que teníamos las retinas dolidas por lo que había experimentado Europa durante la Segunda Guerra Mundial, miles de desplazados, millones de muertos, millones de refugiados buscando asilo en otros lugares. Así que se crearon unas leyes de acogida, de solidaridad.
aquí crecen algunas de las bases sobre las que se construye la democracia moderna, que están relacionadas con la protección social y que tenía que ver con que nos atemorizó las consecuencias que vimos que tenía la desigualdad, ¿no? Y de eso hemos podido presumir, hemos presumido ante el mundo, hemos presumido públicamente, ¿no? Hemos escuchado hasta la saciedad. ¿Cuántas veces no lo habréis oído? Yo lo he escuchado en cada tertulia. ¿Cuántas veces alguien que se te colocaba y decía, es que delante, las raíces cristianas de la Unión Europea, las raíces cristianas, y tenemos 160.000 personas en las puertas de Europa a los que estamos dejando morir? Dice María Loto ahora en Twitter, dice, una excelente pregunta que lanza al aire Schule Evolution, dice, ¿cuándo es el día de luto oficial por las más de 500 muertes que llevamos en este año, por huir de las guerras? ¿Cuándo va a ser el día oficial de la Unión Europea? Por irnos haciendo una idea. Buenos días, Resistencia. Recomiendo un libro de Amin Maalouf que se llama Las cruzadas vistas por los árabes. Es un libro pequeño, se lee con fruición y cada vez con más interés, y presenta ciertas claves que creo que siguen siendo actuales en este momento, en estos momentos en los que todo Oriente Medio está revuelto y explotando por todos los lados. El New York Times ha sacado ayer una lista de los mayores atentados del ISIS, del Daesh en el mundo. Resulta que son Egipto, Yemen, Libia, Líbano y Turquía los países que más ataques han recibido, por lo menos 5 ataques cada uno en los últimos 6 meses. Ojo a ese dato. Fíjate, me parece, es un dato formidable. En efecto, algunos de los países, hoy precisamente es el tema de portada que lleva el diario.es, el 87% de los atentados yihadistas se han producido en países de mayoría musulmana. Casi 9 de cada 10 atentados perpetrados por organizaciones terroristas de corte islamista entre el año 2000 y el 2014 se produjeron en países de mayoría musulmana. Más de 72.000 personas perdieron la vida, 63.000 en países donde el Islam es la religión mayoritaria. No hay que olvidar, entre otras cosas, que el ISIS considera como traidores a los refugiados que vienen huyendo de ese país. Los considera traidores por haber abandonado la región de Siria. Así que se dan muchas paradojas solapadas, ¿no? La principal, esa mirada corta, breve, timorata, temerosa de los xenófobos, algunos de ellos de los países europeos, pero también los tenemos mucho más cerca, ¿eh? Cuando hablan del Islam, no tenéis más que poner 10 minutos la copia. Ayer se me ocurrió hacer el ejercicio cuando iba de camino a la radio, a la tertulia, y lo escuché con pavor, ¿no? La forma en la que se utiliza, claro, sutilmente, sinuosamente, el Islam. Claro, porque el Islam, el problema, yo no quiero pensar que todo el Islam es así, escuché. En fin, es vergonzoso, pero sobre todo es una mirada absolutamente falaz, mentirosa, equivocada, profundamente errónea, porque los datos no son esos. Los datos lo que nos dice es que los servicios secretos que mayor cooperación resulta que dan a los servicios secretos occidentales son los de los países musulmanes, los de los países árabes. La información que permite precisamente capturar a los terroristas que pretenden atentar en los países de Occidente nace de los servicios secretos de estos países. Así que les debemos no solamente nuestra seguridad, sino desde luego nuestro respeto. Son las principales víctimas del terrorismo yihadista, ¿no? El fundamentalismo no mira a quién mata de forma extendida y generalizada, no elige matar simplemente a los cristianos, ¿no? Y luego toda esta generalización absurda que se han montado en torno a la religión como el epicentro de la violencia, ¿no? El problema no es la religión, el problema es la religión, la desigualdad, la pobreza, el abuso de Occidente con estos países del tercer mundo. Así que son muchas las relaciones, muchos problemas solapados, ¿no? Lo de pacto antiyihadista es como tu contrato de tarjeta de crédito. Nadie lee la letra pequeña, ni sobre todo los intereses, ni las comisiones. Un saludo, cafetera. Has cometido también el mismo error que todos.
¿por qué los de la M30 son unos descerebrados? ¿Por qué no les llamamos terroristas cristianos? ¿Por qué no pedimos que también que toda la comunidad cristiana condene esos actos? A que sería absurdo, ¿no? Bueno, pues es lo mismo que se está haciendo con los musulmanes. Se les está estigmatizando como terroristas. Cada vez que un musulmán hace un acto, un acto violento, se remarca que es musulmán. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los que han echado los cócteles Molotov en la mezquita? Igual así equilibrábamos un poco la balanza. Alicia Gabán, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, ¿cómo se levanta la comunidad española por allí? ¿Cómo se ha levantado? Bueno, se ha levantado mirando las redes sociales, como nos acostamos ayer, y viendo cómo están el transporte público y cuál es la situación. ¿Vas a ir a trabajar tú? Yo voy a ir a trabajar porque no quiero seguir el juego a quedarnos en casa, ¿no? Hay que continuar con nuestra vida y hay que seguir. ¿Habéis contactado con la gente que conocéis en Bruselas, con la comunidad española expatriada? ¿Está bien? Sí, lo primero que hicimos, tenemos varios grupos de WhatsApp de españoles en Bruselas y por supuesto contactamos con todo el mundo para saber que todo el mundo que conocíamos o conocidos de conocidos estaban bien, y por suerte la gente que conocemos y controlamos está bien. El aeropuerto, la línea de metro son lugares muy comunes de tránsito. La misma línea de metro es tan común que tú pasaste 20 minutos antes de las explosiones por allí, ¿no? Sí, efectivamente, la línea de metro que explotó es la que va en dirección a las instituciones europeas, donde está la Comisión, el Consejo, el Servicio de Acción Exterior, y en el que trabaja muchísima gente. El Aeropuerto Nacional, por ejemplo, a partir de hoy empiezan a salir muchísima gente de vacaciones o que vuelven a España. Por lo tanto, son dos zonas que toda la comunidad expatriada pasamos bastante y conocemos. Hoy los periódicos coinciden en que está completamente desierta la ciudad y concretamente ese barrio que está totalmente paralizado, pero creo que eso no es tan extraordinario en realidad, este cierre del barrio, ¿no? Bueno, este cierre del barrio lo vivimos cada vez que hay un Consejo Europeo en Bruselas, vienen todos los jefes de Estado y por lo tanto toda la zona Schuman e instituciones europeas queda cerrada. La semana pasada, el jueves pasado, no había metro en Schuman ni trenes que parasen por esta razón. Entonces tampoco es tan extraordinario, y la gente ayer por la tarde cuando yo volví a casa sí había gente en las calles volviendo y bueno, haciendo su vida al fin y al cabo. Alicia, en otros países algunos expatriados nos trasladan una cierta sensación de inquietud con todo este fenómeno que se está dando con los inmigrantes, los refugiados, y una cierta mirada de desconfianza. Lo hemos vivido en el Reino Unido. Claro, Bélgica es un país y Bruselas es una ciudad muy policromada. ¿Hay mirada de desconfianza sobre los españoles? Particularmente nosotros no lo hemos sentido, al revés, trabajamos con gente belga y con movimientos sociales belgas y al revés, o sea, no hay ese sentimiento del que han hablado, por ejemplo, algunos compañeros en el Reino Unido. De momento no ha llegado, no lo sentimos así. ¿Y los refugiados cómo se perciben allí? Porque una de las víctimas silenciosas de todos estos sucesos son desde luego los refugiados, las políticas para con los refugiados. ¿Qué clima notas tú entre la sociedad belga? ¿Cómo percibe a los refugiados? Bueno, la sociedad belga en septiembre del año pasado se volcó con los refugiados. Hubo un asentamiento aquí en un parque al lado de la oficina de extranjería y había muchísima gente durmiendo en ese parque, y la sociedad belga se volcó con ellos y les estaba ayudando, les llevaba comida, y ese sentimiento de solidaridad yo creo en la sociedad belga está muy asentado. Y por lo tanto yo creo que vamos a continuar con ello. Nos hemos manifestado en contra del acuerdo de la vergüenza entre Turquía y la Unión Europea, por lo tanto solidaridad ante todo, yo creo. ¿Tú crees que, porque claro, internamente también se ha observado Molenbeek como uno de los epicentros en los que hay un caldo de cultivo evidente para el fundamentalismo? ¿De alguna manera esto va a afectar a la convivencia? ¿Crees que puede afectar?
No creo. De hecho, mi profesora de francés vive en Molenbeek y nos explicaba que, bueno, que el barrio de Molenbeek es un barrio solidario entre todos los vecinos y un templo budista, y que los vecinos son solidarios y que lo único que quieren es ahora, por ejemplo, vivir en paz, y que la buena convivencia entre los vecinos continúe y que se deje de hablar del barrio como un sitio infame, o no, como que se olvide un poco todo esto. Es que hay una criminalización, desde luego se observa clarísimamente aquí en la prensa, en las televisiones, las tertulias, sobre ese barrio, la gente que vive en ese barrio. También hay algo de temor al diferente. Esto ocurre también aquí con Lavapiés, por ejemplo, en diferente dimensión, pero tiene una imagen parecida, porque la sociedad árabe, musulmana, ¿cómo está integrada allí en vuestra ciudad, en vuestro país? Bueno, aquí en Bélgica ya hablamos de terceras generaciones incluso que viven en Bélgica. Bélgica tiene una historia particular, hay mucha inmigración argelina, marroquí también. Entonces son muchas generaciones viviendo aquí y, como bien decía, bueno, viven en Molenbeek, pero también puede ser porque las casas son más baratas o porque, por ejemplo, la mayoría de la comunidad española vivimos en Sant Gilles o la Portuguesa. Entonces es como que al final, bueno, pues sí que están integrados, no sé, es cierto que no es exactamente la misma integración que vivimos en Madrid o en otras ciudades españolas, pero no sé. ¿Ha habido alguna reacción de los líderes religiosos allí en contra de estos atentados? Porque siempre pasa desapercibido en la prensa, pero luego si observas con una cierta lupa te encuentras con un montón de reacciones y un montón de críticas, ¿no? Justamente ayer lo estábamos hablando y la verdad es que no lo hemos visto. Lo tendría que buscar, porque es verdad que no hemos visto ninguna reacción. Por ejemplo, con los atentados de París hubo reacciones de la comunidad judía o de la comunidad musulmana, pero hoy, a día de hoy no conozco. ¿Vienes para España ahora por Semana Santa o no? No, voy a ir a Francia en coche, así que... Bueno, no está mal tampoco no. La Semana Santa que te has preparado. Sí, pero tenemos muchos amigos que viajan esta noche o que viajan mañana, entonces, bueno, por eso digo que podía haber sido incluso casi peor si hubiese sido hoy o mañana, porque hubiese habido muchísima más gente en el aeropuerto. ¿De qué manera van a viajar ellos? Porque no deben ser fácil ahora las comunicaciones desde allí, ¿no? Bueno, pues las compañías aéreas les han planteado alternativas. La alternativa que están planteando sobre todo es viajar a Ámsterdam. Lo único que se tienen que cubrir los costes por ejemplo, del tren para llegar a Ámsterdam, al aeropuerto de Ámsterdam, o si no también les devuelven el dinero o les desvían los aviones. Ryanair ha desviado todos sus vuelos a Charleroi, que es el segundo aeropuerto de Bruselas, así que así está la situación. Pues Alicia Gabán, estábamos muy preocupados por la comunidad española allí, por los expatriados, los inmigrantes, así que te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Un beso muy fuerte por allí y mucha suerte. Muchas gracias y un beso. Buenos días. Bueno, y nos han llegado varias noticias, las voy a resumir porque la verdad que hoy nos hemos pasado bastante tiempo, pero bueno, Alicia Marea nos recuerda que ya hace un año de la guerra en Yemen. Es una noticia de La Marea que explica cómo millones de personas se enfrentan al desafío diario de sobrevivir a los combates. Dicen, Yemen ya era el país más pobre en Oriente Medio y con este conflicto tanto las necesidades como el número de muertes son cada vez mayores. Sin embargo, desde este medio alertan de que a pesar de la magnitud de la crisis, la respuesta internacional sigue siendo insuficiente. ¿Por qué será que el Gobierno se niega a informar con quién se reunió para aprobar el impuesto al sol? Este es un tuit de Jorge Morales que nos envía Charo Chamizo. Se refiere a la noticia de cómo el Consejo de Transparencia da un mes de plazo al ministro de Industria, José Manuel Soria, para que dé al Supremo toda la información sobre las reuniones que influyeron en la redacción del Real Decreto sobre esta criminalización del autoconsumo energético en los hogares. Esto pasó ayer desapercibido, nos dice Guillem Salazar. Para quienes no lo vierais en televisión, se trata de una noticia de cómo un refugiado se prendió fuego a lo bonzo este martes en el campo de refugiados de Idomeni en Grecia. Dice el diario.es, ante la desesperación derivada del cierre de la frontera con Macedonia, otros refugiados que estaban a su lado lograron extinguir el fuego y ponerle a salvo. Y para finalizar,
quiero recomendaros un poco, que resume bastante el debate que hemos tenido, y os recomiendo que veáis Muy triste, y es la viñeta de Bernardo Vergara en el diario.es que nos ha enlazado Alicia Marea, que dice: hoy todos estamos de luto por los salvajes atentados sufridos por nuestros hermanos belgas. Mañana volveremos a usar la firma del pacto antiyihadista como arma de desgaste político. Disculpen la interrupción. Bueno, pues así nos vamos a marchar, pero sí queríamos también consignar esas noticias sobre las que queréis que pongamos el foco, aunque hoy no podemos dedicarle tampoco mucho tiempo, porque indiscutiblemente el tema central que ocupa la información, también incluso además en los medios más alternativos vemos en la red, es este atentado en Bruselas. Y vamos a cerrar con una última reflexión. David Ibrahim publica un tuit que dice, se queja de ese hashtag que ayer fue trending topic, Stop Islam, y se preguntaba David Ibrahim, dice, ¿por qué Stop Islam cuando los musulmanes somos los primeros sufridores de los estúpidos que matan en nuestro nombre? Nos lo recuerda Luis Carlos y Guillem Salazar, y dicen, convendría que en estas ocasiones pudiéramos contactar con gente del mundo musulmán, que sean practicantes y que puedan hablarnos desde esa perspectiva, en fin, del fenómeno del terrorismo, y lo haremos. Es una buena reflexión, Guillem. Bueno, muchísimas gracias a todos. Comienza la Semana Santa, nos vamos hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene. Pasadlo bien, portaos muy mal, disfrutad mucho, solamente se vive una vez, vivimos pensando siempre como si hubiera dos vidas, solamente se vive una vez, así que no dejéis que nadie dirija las conductas de vuestra vida, hacedlo vosotros. Disfrutad, pasadlo bien. Adiós, Mary, pásalo bien. Pasadlo muy bien y nos vemos a la vuelta. Adiós. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.